Los dedos de Alejandro Villaseñor, acostumbrados a la suavidad del cachemir y al peso frío del metal pulido de controles remotos y plumas exclusivas, temblaban ligeramente mientras apretaban una servilleta arrugada. El ruido de la ciudad, antes una sinfonía lejana de bocinas y el murmullo de voces, se transformó en un zumbido ensordecedor en su mente. Las luces de neón que pintaban la noche de la Ciudad de México, allá afuera, se convirtieron en manchas difusas y amenazantes. La mesa del modesto restaurante, adornada con un mantel de plástico a cuadros y un salero de aluminio, giraba. No era un mareo físico, sino el abismo que se abría bajo sus pies, tragándose la ilusión de control que él había construido durante toda una vida. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver el alcance de estas historias. Y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Ahora, volvamos. Disfruta la historia. Los ojos de Alejandro, generalmente penetrantes y fríos, estaban desorbitados, fijos en el trozo de papel. Sentía el sudor correr por su nuca, un pánico helado que hacía mucho no conocía. Su pulso golpeaba furiosamente contra la carne de su pulgar, un tambor en su propio teatro de horror. Palabras, solo unas pocas palabras escritas apresuradamente con tinta azul descolorida. No gritaban, susurraban un secreto tan devastador que el aire a su alrededor parecía haberse enrarecido. Su imperio, construido con décadas de trabajo arduo, de negociaciones astutas y una visión implacable, pendía de un hilo, a un paso de desmoronarse en un escándalo sin precedentes. Y él, el gran Alejandro Villaseñor, el magnate intocable que controlaba fortunas, acababa de descubrirlo a través de una mesera en un lugar donde nadie siquiera lo conocía. Un lugar que hasta hace pocas semanas habría considerado indigno de su atención. La quietud de la mesa, para él, era la calma antes de un tsunami. Las risas ahogadas de los otros clientes, el sonido de las ollas en la cocina, el tintineo de los cubiertos, todo se volvió irrelevante. Solo existían él y aquellas palabras que pesaban como plomo. Un frío indescriptible subió por su espina dorsal, un presentimiento de que algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás había imaginado estaba en juego. La verdad detrás de la nota era un veneno lento, infiltrándose en los cimientos de todo lo que había construido. ¿Cómo llegó hasta aquí? Como el hombre más poderoso de México, un millonario que dictaba tendencias de lujo y controlaba cadenas de suministro globales, terminó en un callejón sin salida, a merced de un secreto guardado en una servilleta. La amarga ironía de su propia búsqueda lo golpeó con fuerza. Había buscado la honestidad, y lo que encontró fue una verdad capaz de destruir su realidad. El penthouse de Alejandro Villaseñor en Polanco era un testimonio silencioso de su poder y su soledad. En un barrio donde el lujo era la norma, su residencia se destacaba como un santuario de minimalismo imponente. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la metrópoli, un tapiz centelleante de luces que, irónicamente, parecía aún más distante de su vida. En medio de obras de arte contemporáneo de valor incalculable y mobiliario de diseño exclusivo importado, se sentía como un fantasma, observando el mundo sin mezclarse jamás con él. A sus 55 años, Alejandro había construido Villaseñor Global, un conglomerado que abarcaba desde resorts de lujo en Tulum hasta sofisticadas marcas de alimentos gourmet y moda de alta costura, con una facturación anual que cualquier nación pequeña envidiaría. Pero, en su interior, la riqueza no llenaba el vacío. Al contrario, reforzaba su convicción de que el mundo era movido únicamente por la ambición y la hipocresía. Su cinismo no era infundado, era una armadura forjada a lo largo de décadas de desilusiones. Había visto a ejecutivos traicionar la confianza, a socios estratégicos engañar en contratos millonarios y a empleados vender secretos corporativos por migajas. Cada traición, cada acto de codicia, era una estaca clavada en su fe en la naturaleza humana. Para Alejandro, la honestidad genuina era un mito, una leyenda urbana contada a los incautos. Creía que, bajo la fachada pulida y las sonrisas estratégicas de cada individuo, residía un precio, un punto de quiebre que, una vez encontrado, revelaría su verdadera naturaleza corruptible. Esa creencia lo mantenía aislado, protegiéndolo de futuras decepciones, pero también negándole cualquier conexión verdadera. Vivía en un palacio de cristal, inalcanzable, pero terriblemente solo. Su rutina era tan precisa como un reloj suizo, pero en los últimos meses, una inquietud silenciosa se había anidado en su pecho. Una pregunta lo perseguía en las noches de insomnio, haciendo eco en los pasillos vacíos de su mansión. ¿Quedará algo puro en este mundo que ayudé a moldear? ¿Alguien que no pueda ser comprado, sin importar la tentación?
Ponía a prueba discretamente a sus empleados y ejecutivos, pequeñas trampas de lealtad y ética. Ofrecía sobornos velados a través de intermediarios, creaba escenarios de tentación con información privilegiada, observaba a la distancia y, invariablemente, veía sus peores expectativas confirmarse. Era un juego de ajedrez humano, donde las piezas, los ambiciosos, los necesitados, los sin escrúpulos, siempre caían en el mismo patrón predecible de codicia. Los informes de sus detectives privados y auditores internos solo confirmaban que, por más rigurosos que fueran los controles, siempre había una mano extendida en la oscuridad. «Diego, ¿alguna vez has visto a alguien honesto de verdad?», preguntó una mañana, mientras su fiel abogado y mano derecha, Diego Salvatierra, revisaba documentos en su imponente escritorio de ébano, que parecía flotar en el aire. Diego, un hombre de 40 y tantos años, con el cabello impecablemente peinado y un humor irónico que rara vez fallaba, miró por encima de sus lentes de montura fina. Su lealtad a Alejandro era una de las pocas constantes en la vida del millonario, pero incluso Diego, con su visión práctica del mundo, compartía un cierto pragmatismo cínico. Define honesto de verdad. Alejandro, ¿alguien que rechaza un cheque millonario incluso cuando su familia pasa hambre? ¿Alguien que rechaza un ascenso por puro principio, sabiendo que su competidor no lo hará? Eso no es honestidad, es un anacronismo, una utopía. Ser humano es ser imperfecto, es ser maleable. Alejandro sonrió fríamente, la comisura de sus labios apenas curvándose. ¿Ves? Ni siquiera tú, que has sido lo más cercano a un baluarte de integridad que conozco, ¿lo crees? Entonces, ¿qué hago? ¿Me rindo? ¿Concluyo que soy un rey en un castillo de arena, construido sobre la podredumbre humana? Aquel día, la idea, que venía germinando en su mente por semanas, se consolidó en su alma. Necesitaba una prueba irrefutable, una experiencia que no pudiera ser manipulada por su propia influencia. Necesitaba despojarse de su identidad, de su fortuna, y mezclarse con el mundo común. Vería las cosas a través de los ojos de un hombre sin privilegios, sin influencia. Se convertiría en Arturo. El disfraz fue meticulosamente planeado. Lejos de ser un experimento de vanidad, era una inmersión completa. Contrató a un equipo discreto de consultores de imagen y seguridad para crear una identidad falsa creíble. Arturo Ramírez, un exobrero de la construcción recién llegado a la Ciudad de México, buscando empleo. Sus guardarropas de diseñador, repletos de trajes hechos a medida y camisas de seda, fueron reemplazados por camisetas de algodón descoloridas y pantalones de mezclilla gastados, adquiridos en mercados populares. La barba sin afeitar, el cabello despeinado y las manos, antes suaves y cuidadas, ahora exhibían callos falsos, hábilmente creados por un maquillador de cine. Su andar confiado de magnate dio paso a una postura más encorvada, más resignada, de quien carga el peso del día a día. Estudió los gestos, las miradas, el lenguaje corporal de los hombres que veía en las calles, en los mercados, en los autobuses. Quería ser invisible, un rostro en la multitud, un obrero anónimo, aquel que nadie notaría. Dejó su automóvil importado, un Bentley blindado, en el garaje climatizado y comenzó a usar el transporte público. Al principio, se sentía como un extraterrestre en su propio planeta. El olor a diésel, la proximidad incómoda con extraños, el calor húmedo de los vagones del metro llenos, todo contrastaba violentamente con el silencio dorado de su penthouse. Pero persistió, forzándose a adaptarse. Comía en loncherías sencillas, observaba el bullicio de la gente, la cacofonía de voces. Recorrió colonias populares como la Condesa y la Roma. Observó la resiliencia de las personas, la dignidad en medio de la pobreza, los pequeños gestos de solidaridad entre vecinos. Aún así, su mirada cínica buscaba las fisuras, los atajos, las pequeñas deshonestidades que, él presumía, permeaban todo, solo esperando la oportunidad correcta para manifestarse. Por más que intentaba, el lente de la desconfianza todavía era su filtro principal. La fachada desgastada del restaurante La Fundación, en la concurrida colonia Roma Norte, era un portal a un mundo diferente al de Alejandro. No había dorado aquí, solo tonos terrosos, paredes de ladrillo expuesto, y una energía cálida y acogedora que parecía un abrazo. El olor a cilantro, tortillas frescas y chiles asados flotaba en el aire, prometiendo confort y autenticidad. Arturo se sentó en una pequeña mesa en la esquina, oculto por la sombra de una palmera, observando todo, pero sintiéndose parte de nada. El lugar estaba lleno, familias conversando animadamente, parejas en citas discretas, trabajadores almorzando rápidamente, todos inmersos en sus propias realidades,
ajenos a la presencia del millonario disfrazado entre ellos. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Camila Reyes. Era una mesera esbelta, con ojos expresivos que parecían cargar una melancolía discreta, pero que brillaban con una determinación silenciosa, una chispa de vida que él rara vez encontraba. Su uniforme, un delantal blanco sobre una blusa colorida tradicional, estaba impecable, a pesar del ritmo frenético del servicio. Se movía con una gracia eficiente entre las mesas, equilibrando bandejas pesadas con habilidad notable, esquivando empujones con la agilidad de una bailarina. Incluso en medio del caos controlado del restaurante, Camila irradiaba una dignidad que llamó la atención de Arturo. La observó lidiar con un cliente impaciente con una calma sorprendente, una sonrisa genuina que desarmaba cualquier irritación. Después, la vio inclinarse para escuchar a una señora mayor que parecía solitaria, ofreciéndole un momento de atención en medio del ajetreo, un pequeño acto de bondad que parecía espontáneo. Recordó una de las pocas informaciones que Diego había obtenido sobre ella, bajo el pretexto de una investigación de mercado genérica. Camila Reyes, 24 años, abandonó una prometedora carrera de periodismo para cuidar de Mateo, su hermano menor, que sufría de una enfermedad crónica rara y costosa. Las deudas médicas eran una carga pesada, una montaña de papel que se acumulaba, y ella trabajaba incansablemente, doblando turnos, para mantener a flote a ambos. Cada detalle que observaba reforzaba la imagen de una mujer en una lucha diaria, pero que no se doblegaba. Arturo vio en ella el experimento perfecto, no por su belleza o vulnerabilidad, sino por su aparente integridad bajo una inmensa presión. ¿Sería ella la excepción que él buscaba? ¿O también tendría un precio, como todos los demás, solo esperando la oferta correcta, la amenaza insoportable? Se encontró observándola más intensamente de lo necesario para un simple estudio social, casi olvidando su disfraz, sintiendo una curiosidad que trascendía su objetivo inicial. El gerente del restaurante, un hombre corpulento de rostro enrojecido llamado Señor Ramos, surgió de repente de la cocina, con el aire de un depredador de pequeño porte, los ojos inquietos recorriendo el salón. Tenía una sonrisa fija y forzada, que nunca llegaba a los ojos, y una postura de falsa camaradería que no engañaba a Arturo. Ramos se acercó a Camila, su voz gruesa y resbaladiza, pero lo suficientemente baja para no ser escuchada por las otras mesas. «Camila, ¿todavía no has terminado de limpiar la despensa, querida?» El «querida» sonó más como una advertencia que como afecto. «¿Y el inventario? ¿Ya lo verificaste? Sabes que el plazo es hoy. Tenemos una entrega grande mañana, y nuestro proveedor principal necesita todo en orden. No podemos tener retrasos, ¿verdad? La logística debe ser perfecta para esos clientes especiales». El tono de Ramos era seductoramente amenazante, como una serpiente que se enrosca antes de atacar. Alejandro notó un temblor casi imperceptible en la mano de Camila mientras sostenía la bandeja, un breve congelamiento en su sonrisa. Ella lo enfrentó con los ojos firmes, pero había un destello de preocupación en ellos, un atisbo de una carga invisible. «Estoy casi terminando, señor Ramos. En cuanto sirva la mesa 7, iré para allá. Le aseguro que todo estará listo». «Casi terminando no es terminando». «Oh sí», Ramos respondió, acercándose aún más, su aliento caliente a café mezclado con cigarrillos flotando sobre ella. La voz ahora era un susurro más íntimo y siniestro. «¿Sabes, tu hermano? Mateo, ¿no? Me dijeron que su tratamiento es muy caro, y las cuentas se acumulan. Pero eres una mesera tan dedicada, tan especial. Podrías tener una vida más fácil, Camila. Una pequeña colaboración con los amigos correctos, y muchas puertas se abrirían. Cosas que ni tu salario actual, ni en 10 años, podría pagar. Nadie tiene por qué saberlo. Es un pequeño favor, un ajuste». Alejandro, como Arturo, sintió un escalofrío. No era la primera vez que veía manifestarse la corrupción, pero la manera en que Ramos intentaba acorralar a Camila, usando la vulnerabilidad de su hermano, despertó algo dentro de él. No el cinismo habitual, sino una indignación sorda, un fuego lento que comenzaba a arder bajo su armadura. Se contuvo, recordando su propósito. Estaba allí para observar, para probar su teoría, no para intervenir. Todavía no. Camila, por su parte, levantó la barbilla, una llama de desafío, de pura terquedad y dignidad, en sus ojos. Su agarre en la bandeja se reafirmó. «Agradezco su preocupación, señor Ramos, pero yo gano mi dinero con trabajo honesto. Siempre ha sido así, y siempre lo será». Ramos soltó una risa baja y condescendiente que pareció arañar el aire. «¿Honesto? Ah, Camila, en este mundo no existe el dinero honesto, solo el dinero. ¿Y quién lo controla? Piénsalo.
Piensa en Mateo. Se alejó, dejando a Camila con una expresión endurecida, pero con los labios finos en una línea tensa. Respiró hondo, intentando recomponerse, antes de voltear para atender la siguiente mesa. Esa era la mesa de Arturo. Alejandro la observó acercarse, sus ojos luciendo un poco más cansados, la sonrisa profesional siendo un esfuerzo visible ahora. Colocó el vaso de agua en la mesa, su mano todavía temblando ligeramente, pero su mirada se fijó en la de él por una fracción de segundo, cuando se inclinó para tomar el menú que Arturo estaba a punto de entregar. Algo sucedió, un movimiento casi imperceptible, veloz y furtivo. Sus dedos rozaron los de él y, en un abrir y cerrar de ojos, deslizó algo pequeño y doblado en la palma de la mano de Alejandro. Sintió la textura del papel y la discreta urgencia del gesto. Camila lo miró a los ojos por un segundo más de lo necesario, una mirada de desesperación y una petición silenciosa de ayuda que atravesó su disfraz, penetrando la frialdad que él había cultivado. Luego se alejó, ya atendiendo a otro cliente, como si nada hubiera pasado, su expresión volviendo a ser una máscara de eficiencia. Alejandro se quedó inmóvil, el papel en su mano quemaba. Al principio, pensó que era una nota de agradecimiento por la propina, pero la mirada de ella, la discreción, el pánico que había percibido segundos antes, aquello no era un agradecimiento, era un grito. Pagó la cuenta, y con el papel aún oculto en su mano, salió del restaurante. La luz del día moría, y la ciudad comenzaba a encender sus luces nocturnas, los postes y letreros luchando contra la creciente oscuridad. Caminó apresuradamente por algunas cuadras, el corazón latiendo más fuerte de lo habitual, la adrenalina comenzando a correr por sus venas, un sentimiento que no había experimentado desde sus mayores adquisiciones corporativas. Necesitaba un lugar discreto, lejos de miradas curiosas, un callejón oscuro, una plaza vacía, cualquier lugar donde pudiera estar solo con aquella inesperada revelación. Encontró una banca solitaria bajo un viejo jacarandá, donde la luz de la calle no llegaba del todo, ofreciendo un refugio de sombras. Con las manos sudorosas, Alejandro abrió el pequeño trozo de servilleta arrugada. La tinta azul, un poco borrosa, trazaba letras apresuradas, pero legibles. Su pulso se aceleró aún más, el sonido pareciendo un trueno en sus oídos. El zumbido de la ciudad era ahora el sonido de su propia desesperación, amplificado por el silencio opresivo que se apoderó de su mente. Alejandro Villaseñor, el millonario de Polanco, estaba allí, paralizado, mirando las palabras en la servilleta, las palabras que la mesera Camila Reyes le había entregado, palabras que habían roto su cinismo, revelado un coraje inesperado en un ser humano y, al mismo tiempo, desatado un terror que nunca pensó que sentiría, una amenaza que trascendía el dinero, la reputación y el poder. Sus ojos recorrieron las letras de nuevo, absorbiendo el devastador mensaje. Apenas podía creerlo. La realidad de aquellas palabras se abatió sobre él con el peso de un terremoto, revelando una conspiración que no solo amenazaba su imperio, sino la vida de miles. La mano le temblaba tanto ahora que tuvo que apoyarla contra la mesa, el pequeño mantel de plástico crujiendo bajo su agarre. Su imperio, sus marcas de lujo que simbolizaban excelencia y estatus, sus productos gourmet que alimentaban a los ricos y poderosos en todo el mundo. Todo estaba comprometido, destruido no solo por la corrupción, sino por un crimen atroz. Las palabras en la servilleta arrugada eran la prueba silenciosa de que algo profundamente maligno se había infiltrado en sus venas corporativas. Y lo peor, por su propia negligencia, por su propia distancia de la línea de producción, él había permitido que sucediera. El destino de su fortuna, de su reputación y, más importante, de vidas inocentes, reposaba ahora en aquel trozo de papel. Estaba aturdido, conmocionado, pero, sobre todo, sentía una rabia fría y creciente que comenzaba a eclipsar su pánico. Veneno, nuestra marca. Aquellas palabras, veneno, nuestra marca, no solo flotaban en el aire, perforaban a Alejandro Villaseñor, el millonario, como esquirlas de vidrio en su alma. El shock inicial, la sorpresa gélida de quien ve su propio mundo desmoronarse, dio paso a una ola de náuseas que subió por su garganta, seguida de una furia creciente que hervía en sus venas, una intensidad que reservaba solo para las batallas más brutales del Consejo de Administración. Arrugó la servilleta aún más fuerte, sintiendo el frágil papel desintegrarse bajo sus dedos, pero el mensaje estaba indeleblemente grabado en su mente, en cada fibra de su ser. Veneno, en su marca. No era solo un escándalo corporativo, una mancha en su reputación que las agencias de relaciones públicas podrían maquillar. Era un crimen atroz,
un ataque directo a la salud y la vida de personas inocentes que consumían sus productos, confiando ciegamente en la imagen de excelencia y seguridad que él, Alejandro, había cultivado con tanto esmero. El cinismo que lo había protegido por décadas, que lo había mantenido distante e intocable, se desmoronó en un instante, revelando la crudeza de una verdad que lo atormentaba. Había buscado la prueba de la deshonestidad, la confirmación de que todos tenían un precio, para justificar su propia soledad. Y ahora, la prueba aplastante de una maldad tan profunda, lo golpeaba de una forma para la que su aislamiento nunca podría haberlo preparado. La hipocresía, se dio cuenta con un golpe seco en el pecho, era la suya, mientras jugaba a ser detective social, perdido en su experimento, para probar la naturaleza corruptible de la humanidad. Su propia empresa, su legado, estaba siendo utilizado como un instrumento de muerte silenciosa. La culpa lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. Él, Alejandro Villaseñor, era el guardián. Él era el responsable final, y había fallado miserablemente. El murmullo del restaurante, las risas ahogadas de las mesas vecinas, la vida normal que continuaba a su alrededor, ahora parecían un insulto, una burla cruel. ¿Cómo podían reír, comer, vivir, mientras aquella verdad sombría, aquel veneno, yacía en su mano y en su conciencia? Se levantó bruscamente, dejando algunos billetes en la mesa, su corazón aún galopando descontrolado contra sus costillas. Necesitaba actuar, y no como Arturo, el obrero anónimo e invisible, sino como Alejandro, el millonario implacable y estratégico en el que se había convertido, aunque con un nuevo y aterrador propósito. Ya no era un juego, un experimento para validar sus teorías sobre la naturaleza humana. Era una guerra contra un enemigo invisible, infiltrado, pero terriblemente real. Se dirigió apresuradamente al callejón trasero del restaurante La Fundación, donde el olor a basura se mezclaba con el de las alcantarillas, un contraste brutal con el perfume de su vida habitual. Allí, bajo la penumbra húmeda y fría, sacó el celular desechable que usaba como Arturo y marcó un número que solo él y su mano derecha, Diego Salvatierra, conocían. La mano que antes temblaba por el shock, ahora se afirmaba con una determinación gélida. «Diego, te necesito. Ahora». Su voz era controlada, casi un susurro, pero la urgencia y la tensión eran palpables, cortando el aire como una cuchilla afilada. «Alejandro, ¿dónde estás? Suenas como si estuvieras en un lugar extraño. ¿Está todo bien?», comenzó Diego, confundido, su voz proveniente de una oficina silenciosa e impecable, sin el menor rastro del caos que envolvía a Alejandro. «No importa dónde estoy. No preguntes. Solo ven a buscarme. Solo, sin que nadie te siga. En 30 minutos. ¿Conoces la fundación en la Roma Norte? Nos vemos en la parte de atrás. Y no vengas en tu auto, ni en un taxi ejecutivo. Toma un taxi común, lo que sea. Usa un disfraz. Sé discreto. No levantes sospechas». El silencio al otro lado de la línea, denso y prolongado, indicó que Diego había sentido la gravedad sin precedentes de la situación. Su lealtad era incuestionable, y sabía que Alejandro nunca emitiría órdenes tan drásticas sin un motivo de vida o muerte. «Entendido. Estoy en camino». La voz de Diego era seria ahora, sin el tono irónico habitual, cargada de una aprensión silenciosa. Alejandro colgó la llamada. 30 minutos. Tiempo suficiente para respirar hondo, para organizar los pensamientos en medio del torbellino de caos que había invadido su mente. Miró la servilleta arrugada de nuevo, sus pliegues ahora aún más profundos, casi como cicatrices. Aquellas palabras no eran solo una denuncia, eran una súplica desesperada, un grito de auxilio, y él sabía de quién venía. El coraje de la mesera Camila Reyes, a quien él veía como un mero experimento, ahora era la pieza central de una crisis que sacudiría su mundo de formas inimaginables. Ya no era una incógnita, era una aliada, y trágicamente, era peligrosamente vulnerable. Necesitaba protegerla, era lo mínimo que podía hacer. Diego Salvatierra apareció, con la frente fruncida por la preocupación, su traje impecable reemplazado por unos jeans oscuros y una chaqueta de cuero que parecía ligeramente grande para él, un esfuerzo visible de disfraz. Recorrió el lugar con la mirada, evaluando los riesgos inherentes al ambiente sucio y mal iluminado del callejón, antes de finalmente fijarla en Alejandro. Por primera vez en años, Diego veía a su mentor no como el impecable magnate, sino como un hombre de la calle, con la ropa descolorida de Arturo y una expresión que nunca había presenciado, una mezcla sombría de ira contenida, miedo latente y una nueva y feroz determinación. El cambio era impactante.
¿Alejandro? ¿Qué te pasó? ¿Y qué diablos haces aquí, vestido así? Las preguntas salieron apresuradas, la voz de Diego cargada de una preocupación genuina. Alejandro ignoró las preguntas sobre su apariencia, como si el disfraz ya no tuviera importancia. Le extendió la servilleta arrugada a Diego. «Lee esto». Diego tomó el trozo de papel con vacilación, el ceño profundamente fruncido. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las palabras garabateadas, y la sangre pareció drenarse por completo de su rostro, dejándolo pálido. Levantó la mirada hacia Alejandro, el shock transformando su expresión en puro horror, sus lentes de montura fina casi resbalando de su nariz. «Veneno, nuestra marca», murmuró, casi inaudible, las palabras deshaciéndose en su boca. ¿Qué significa esto? ¿Es algún tipo de broma macabra? ¿Una amenaza de un competidor enloquecido? Significa que alguien está envenenando nuestros productos, Diego, nuestros productos gourmet, los alimentos que vendemos en todo México y en el extranjero. Y no es una broma, es real. Y quien me entregó esto es una mesera de aquí, Camila Reyes, una mujer que está arriesgando todo para exponer esta verdad. Diego se tambaleó hacia atrás, su espalda golpeando con un ruido sordo contra la pared fría y húmeda del callejón. La realidad de la situación era abrumadora, sofocante. ¿Envenenamiento? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Alejandro, esto es un desastre de proporciones cataclísmicas. Podemos perderlo todo. Nuestras acciones se desplomarán a cero. Demandas multimillonarias. Los medios nos van a destruir. Nuestra reputación. Olvida las acciones y las demandas, Diego. Siseó Alejandro de vuelta, su voz baja y tensa, pero llena de una autoridad que superaba cualquier vestigio de Arturo. Sus ojos, antes distantes, ahora ardían con una intensidad nueva y aterradora. La gente puede morir. Miles pueden estar en riesgo. Niños, familias. Este no es un problema financiero, Diego. Este es un crimen contra la humanidad. Es un asesinato en masa, lento y silencioso. Y está sucediendo dentro de mi empresa, bajo mis narices, por mi propia negligencia. Comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio del callejón, gesticulando vigorosamente, la mente funcionando a alta velocidad. He estado aquí un mes, Diego, disfrazado como Arturo Ramírez, buscando la honestidad en el fondo del pozo. Y lo que encontré fue esto. Esta mesera, Camila, ella trabaja aquí. Su gerente, un tipo asqueroso llamado Ramos, está tratando de chantajearla usando la grave enfermedad de su hermano, Mateo. Quiere que ella colabore con algo. Diego, recuperando parte de su compostura y su mente analítica, procesaba la información con una velocidad impresionante. ¿Chantajearla para hacer qué, exactamente? ¿Adulterar los productos aquí en el restaurante? La Fundación es uno de nuestros proveedores de pequeñas delicias regionales para la línea Sabores Auténticos, pero es una parte tan minúscula de la cadena de suministro de Villaseñor Global. Apenas representa el 0.5% de nuestra producción anual. No es solo aquí. La nota sugiere algo mucho más grande, Diego. Ella mencionó un proveedor principal para el señor Ramos, vinculado a nuestra empresa. Hay algo más grande tras bambalinas. La conspiración es amplia. Es interna, Diego, y parece tener raíces profundas. Alguien de alto rango está detrás de esto. Alguien con acceso e influencia para manipular las cosas desde adentro. El millonario entonces, con la voz entrecortada por la ira y la culpa, le explicó a Diego su experiencia como Arturo, los meses de observación anónima, el intento descarado de Ramos de corromper a Camila. Con cada palabra, Diego veía no solo el horror de la situación desplegándose, sino también la profunda y dolorosa transformación de Alejandro. El cinismo que lo definía todavía estaba allí, pero ahora estaba templado por una indignación que lo impulsaba, una llama de justicia que nunca antes había demostrado. Necesitamos pruebas, Alejandro, pruebas irrefutables e incontestables. Una denuncia pública sin evidencia sólida puede ser fácilmente revertida en nuestra contra, usada para desacreditarnos por completo y enterrar la verdad para siempre. Y si es algo tan grande, involucrando a un tiburón en nuestra empresa, quien esté detrás de esto tiene poder. Y ciertamente usará todo ese poder para silenciarnos, quizás permanentemente. Lo sé. Por eso, por ahora, yo sigo siendo Arturo. Nadie, fuera de nosotros y quizás Ramos, sabe que estoy aquí. Nadie sabe que lo sé, excepto tú. Y Camila. Y la vida de ella y de Mateo es lo que está en juego ahora, más que cualquier otra cosa. Alejandro entonces delineó su plan inicial, su mente ya operando con la precisión fría de un cirujano. Primero, necesitamos proteger a Camila. Ella es la clave, la testigo principal.
está en peligro inminente. Segundo, necesitamos un periodista, uno de verdad, un lobo feroz, que no tenga miedo de cavar profundo y de exponer la verdad, sin importar cuán fea y peligrosa sea. Tercero, necesitamos acceso a nuestros propios sistemas, de forma discreta y sin dejar rastros. Y yo, como Arturo, seguiré observando a Camila y al señor Ramos. Pueden ser la punta más visible de un iceberg gigantesco y mortal. La idea de involucrar a los medios era un riesgo calculado y desesperado, pero Alejandro sabía que era la única forma de garantizar la exposición total. ¿Un periodista, Alejandro? Eso es explosivo. Puede detonar nuestro imperio antes de que descubramos la verdad completa. Es una apuesta muy alta. O puede ser lo único que nos salve, lo único que garantice que la verdad salga a la luz, sin importar lo que nos pase a nosotros o a Villaseñor Global. Conozco un hombre, Elena Ríos. Trabaja para El Observador. Es implacable, incorruptible, y su ética es incuestionable. Contáctala. Dile que tienes una pista sobre un escándalo corporativo que podría tener ramificaciones de salud pública global. Usa un número anónimo, un celular desechable, y concierta una reunión en un lugar completamente neutral y seguro. Tú serás el puente, Diego. Sé cauteloso. Diego asintió, con la mente ya procesando la complejidad y los peligros de la tarea. La seriedad de la situación era palpable, un peso opresivo sobre sus hombros. Sabía que estaban entrando en un territorio peligroso, donde las reglas corporativas ya no se aplicaban. Era una cuestión de vida o muerte. Mientras Alejandro y Diego iniciaban su investigación clandestina, operando en las sombras, Camila Reyes continuaba su vida ardua y extenuante, una rutina de sacrificios ininterrumpidos y resiliencia casi sobrenatural. Su historia era la personificación misma del heroísmo cotidiano. Desde que Mateo fue diagnosticado con el síndrome de Morquio, una enfermedad genética rara y debilitante que afectaba su desarrollo óseo y funciones vitales, la vida de Camila se había convertido en una maratón de obstáculos. Había dejado la Universidad de Periodismo, donde soñaba con dar voz a los invisibles, para convertirse en una de los invisibles, luchando silenciosamente contra un sistema implacable. Sus días estaban llenos de turnos dobles y exhaustivos en la Fundación, seguidos de noches de estudio de enfermería para ayudar en el complejo tratamiento de Mateo en casa, y visitas semanales al hospital, donde las cuentas se acumulaban como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Vivían en un pequeño apartamento en la colonia Doctores, un lugar modesto pero acogedor, lleno de los dibujos coloridos de Mateo y el olor persistente a medicinas. El niño, a pesar de la fragilidad física que lo encadenaba, tenía un espíritu vibrante y una imaginación fértil, creando mundos enteros en sus cuadernos. Era por él que Camila luchaba. Era por él que había arriesgado todo al entregar la primera nota a Arturo, un extraño cuyo rostro apenas podía recordar. Su miedo era constante, un nudo helado y persistente en el estómago, pero la integridad de Camila era inquebrantable, un ancla en medio del caos. Ya había presenciado cosas extrañas en los últimos meses, la insistencia cada vez mayor del señor Ramos para que ignorara ciertas irregularidades en el inventario, la prisa inusual en despachar productos con empaques dañados y el pavor mal disimulado en los ojos de otros empleados. Se había negado a colaborar, y la amenaza de Ramos sobre Mateo fue el punto de quiebre final. Sabía que algo estaba terriblemente mal, y que guardar silencio significaría ser cómplice de un mal que podría costar vidas. Alejandro, todavía como Arturo, mantenía una vigilancia discreta y casi obsesiva sobre Camila. Se sentaba en diferentes mesas en la fundación. La observaba desde lejos, veía la tensión palpable en sus hombros, la forma en que evitaba la mirada del señor Ramos, como si fuera una plaga. Notaba el brillo genuino en sus ojos cuando hablaba de Mateo con sus colegas, un amor puro e incondicional que contrastaba tan violentamente con la frialdad y el pragmatismo de su propio mundo. El experimento se había transformado en algo mucho más profundo, algo que Alejandro no se atrevía a nombrar. El cinismo que había cultivado por tanto tiempo estaba siendo corroído no por la codicia, sino por la bondad y el coraje silencioso y desinteresado de una mesera. Sentía una urgencia creciente de protegerla, no solo para la investigación, sino porque ella representaba la esperanza y la pureza que él había perdido, y que ahora, milagrosamente, comenzaba a vislumbrar de nuevo. Paralelamente, la maquinaria investigativa de Diego Salvatierra comenzaba a girar tras bambalinas, con la discreción de un fantasma. Había contactado a Elena Ríos, la periodista, bajo la promesa irrefutable de una primicia que sacudiría los cimientos de la industria y redefiniría el periodismo de investigación. Elena,
Una mujer de 40 y tantos años, con ojos de águila y una reputación de perro guardián, implacable, aceptó la reunión con una mezcla de escepticismo y curiosidad aguda. Diego, sin revelar la identidad de Alejandro ni el nombre de la empresa involucrada, solo dio pistas sobre un esquema de adulteración de productos a gran escala, con ramificaciones corporativas insospechadas y graves amenazas a la salud pública. Elena se mostró intensamente interesada, pero exigió evidencias concretas. No publicaría nada sin hechos irrefutables, sin un lastre de verdad que sustentara cada palabra. Su integridad periodística era tan feroz como el cinismo de Alejandro. Mientras tanto, Diego, usando sus contactos en el área de seguridad corporativa y una red de auditores forenses y exinvestigadores experimentados, comenzó a rastrear los registros de proveedores de Villaseñor Global. El enfoque inicial eran los productos gourmet y los alimentos procesados. La línea Delicias del Valle fue una tarea delicada y peligrosa. Cualquier movimiento en falso, cualquier pista dejada atrás, podría alertar a los conspiradores y poner a todos en riesgo. Los sistemas están limpios, Alejandro, Diego le informó a Arturo, en un café discreto en el centro histórico, donde las conversaciones se perdían fácilmente en el bullicio, o tan limpios como cualquier empresa de este tamaño puede estar. Las auditorías internas recientes no mostraron nada inusual. Nuestros proveedores de ingredientes básicos están todos certificados y parecen legítimos. No hay un desvío obvio de grandes sumas en los balances, pero me estoy enfocando en algunas subsidiarias menores, aquellas que compran materias primas menos reguladas o que hacen el procesamiento primario de aditivos y saborizantes. Ahí podría estar la vulnerabilidad. Alejandro, con la perspicacia de un estratega de larga data, instruyó: busca contratos sobrevalorados o con plazos de entrega poco realistas. Busca empresas fachada que aparecieron de la nada en los últimos 6 a 12 meses, o aumentos súbitos e inexplicables en el volumen de compra de ciertos insumos químicos o aditivos inusuales. Y lo más importante, busca irregularidades en los laboratorios de control de calidad, especialmente en los productos que tienen menor trazabilidad o mayor rotación en el inventario. Verifica quién firmó esos contratos, quién aprobó esos laboratorios tercerizados y quién hizo las auditorías internas que no encontraron nada. La investigación era un juego del gato y el ratón, donde la vida era la apuesta. Alejandro sentía que el peligro se intensificaba cada día. Notó autos sospechosos estacionados cerca de la fundación, en horarios inusuales. Vio a hombres de traje oscuro, con miradas vacías y duras, observando los alrededores del restaurante, fingiendo leer periódicos o hablar por teléfono. No era paranoia, era la intuición aguda de un millonario que siempre había jugado con apuestas altas y sabía reconocer las señales de un adversario implacable. Estaban siendo observados, y Camila, la pieza más frágil y preciosa, estaba en el centro de todo. La tensión en la fundación era palpable para Alejandro, un peso invisible que flotaba en el aire. El señor Ramos, el gerente corpulento, se volvió más agresivo y menos discreto con Camila, sus amenazas veladas transformándose en abiertas y explícitas. Su paciencia se estaba agotando. «Estás siendo increíblemente ingenua, Camila», gruñó Ramos un día, llevándola a un rincón de la cocina, donde el ruido de las ollas y el vapor disfrazaban sus palabras. Sus ojos pequeños e inyectados en sangre brillaban con malicia. «¿Crees que puedes desafiar a ciertas personas poderosas y salir ilesa? A Mateo no le queda mucho tiempo, ¿verdad? Los médicos dijeron que su caso es complicado, y los mejores hospitales no aceptan honestidad como pago, solo dinero, mucho dinero, un dinero que no tienes. Un pequeño favor, Camila. Nadie tiene por qué saberlo». Camila, por su parte, sentía la presión abrumadora. Las noches en vela se multiplicaban. El miedo la sofocaba como una niebla densa. Sabía que estaba en peligro inminente, pero su negativa a ceder era su última línea de defensa, lo único que aún podía controlar. En el fondo, esperaba que Arturo, el hombre a quien le había confiado su secreto más terrible, estuviera haciendo algo. Esa misma semana, un incidente perturbador en el restaurante aumentó aún más el miedo y la certeza de Camila. Una pequeña porción de salsa de chile casera, uno de productos regionales que la fundación producía en pequeños lotes para la línea Sabores Auténticos de Villaseñor Global, fue claramente adulterada. Uno de los cocineros, un hombre simple y trabajador llamado Pedro, que siempre se quejaba de los nuevos ingredientes extraños que Ramos insistía en usar, terminó con una irritación grave en la piel y quemaduras al manejarlo sin guantes. Estaba aterrorizado. Arturo presenció la escena
La forma en que Ramos rápidamente lo silenció con un pago generoso en efectivo y amenazas veladas de despido y de que nadie más lo contrataría. Aquello no era un accidente, era una prueba o una advertencia. Alejandro sabía que el tiempo se agotaba, no solo para la investigación, sino para la seguridad de Camila. Necesitaba más información de ella, algo que conectara los cabos sueltos, algo más concreto que solo nombres e intuiciones. Intentó acercarse a ella, pero Ramos la mantenía bajo vigilancia constante, sus ojos siguiéndola como los de un halcón. En una tarde lluviosa y sombría, cuando el restaurante estaba más tranquilo, con pocos clientes refugiados de la tormenta, Alejandro, como Arturo, finalmente consiguió un momento a solas con Camila cerca de la barra de café. Fingió estar pidiendo un café expreso, pero sus ojos, a través de la mirada disfrazada, transmitían un mensaje silencioso de urgencia y preocupación. Camila, comprendiendo la gravedad de la situación y la necesidad de más información, esperó el momento adecuado, con los nervios a flor de piel. Mientras servía el café, con un movimiento rápido y ensayado que solo Alejandro notó, deslizó una segunda servilleta, esta vez doblada de forma más compacta y urgente, en la mano de Arturo. Sus miradas se encontraron, y esta vez, la desesperación de ella era profunda, casi un grito mudo que resonó en el alma de Alejandro, una súplica desesperada. Alejandro salió del restaurante con la adrenalina a mil, la servilleta arrugada quemando en su palma. Encontró un callejón aún más aislado, protegido por la llovizna persistente y el olor a tierra mojada. Las manos le temblaban menos ahora. La ira había reemplazado al pánico inicial, endureciendo su resolución. Desdobló el papel con cuidado. Las palabras eran más numerosas y más detalladas que en la primera nota. Nombres, fechas, lugares, una confesión velada, un mapa hacia la verdad. El mensaje de Camila, escrito con un trazo tembloroso pero legible, revelaba el núcleo podrido de la conspiración. Sector de control de calidad. Fábrica Santa Clara. Adulteración de insumos en el procesamiento de Delicias del Valle. Sabor cítrico. Uso de agente Delta. Dr. Horacio Flores es cómplice directo. Recibió pagos secretos. Órdenes de arriba. Grandes ganancias garantizadas. Rafael Ortega es el autor intelectual. Alejandro sintió que el mundo se detenía. El aire pareció enrarecerse. Dr. Horacio Flores era el jefe de control de calidad de una de las fábricas de productos gourmet más grandes y avanzadas de Villaseñor Global, un hombre en quien Alejandro depositaba total confianza. Y Rafael Ortega. Rafael Ortega era el co-director de operaciones, su mano derecha, el hombre en quien más confiaba para gestionar las operaciones diarias de su vasto imperio, su confidente más cercano. La revelación fue un puñetazo en el estómago, más doloroso que cualquier traición corporativa que hubiera experimentado. Rafael Ortega. La sonrisa pulida, la eficiencia impecable, la lealtad aparente, todo era una fachada, una mentira elaborada. El veneno estaba infiltrado en el corazón de su propia organización, y el hombre que él había elevado a una posición de poder, confiándole las riendas de su legado, era el traidor. El objetivo de Alejandro cambió drásticamente, de forma irreversible. Ya no era solo salvar vidas y destruir una red criminal, era desenmascarar al propio Rafael Ortega, el depredador que él había alimentado, el gusano que corroía su imperio desde adentro. La furia se apoderó de su mente. Alejandro, sintiendo el peso de la verdad abrumadora, convocó a Diego y a Elena Ríos a una reunión secreta y de máxima seguridad. El lugar elegido era un búnker subterráneo que mantenía para situaciones de emergencia de nivel global. Un lugar impenetrable bajo su propio penthouse, accesible solo por un elevador oculto y autenticación biométrica. La iluminación era suave, pero el aire en el interior era pesado, tenso. Esta vez, Arturo hablaría, pero Alejandro estaría tras bambalinas, escuchando y observando cada reacción. La seriedad en su rostro, incluso bajo el disfraz, era innegable, sus ojos ardiendo con una nueva y peligrosa resolución. Elena Ríos, la periodista, parecía tensa, pero su curiosidad profesional estaba agudizada. Estaba acostumbrada a fuentes anónimas, pero el aura de peligro y la urgencia que rodeaban a Arturo eran diferentes, más reales que cualquier historia que hubiera perseguido. Alejandro le entregó copias de la segunda nota, cuidadosamente digitalizadas y encriptadas, junto con algunas de las evidencias preliminares que Diego había reunido. Informes de compras extrañas de ciertos químicos industriales para una subsidiaria de empaques, que nada tenía que ver con aditivos alimentarios. Inconsistencias flagrantes en pruebas de laboratorio que fueron convenientemente reprobadas y rehechas, sin explicaciones claras.
y el testimonio grabado de Pedro, el cocinero de la Fundación, que estaba aterrorizado. «Esto es grande, muy grande, Arturo», dijo Elena, con los ojos fijos en los documentos proyectados en una pantalla táctica, sus cejas arqueadas con incredulidad y shock. Se giró hacia Diego. «Rafael Ortega es un nombre pesado, intocable, uno de los hombres más poderosos del país. Si él está involucrado, es un escándalo que va mucho más allá de cualquier cosa que hayamos visto. Esto podría derribar al gobierno. Y por eso necesitamos su ayuda, señora Ríos», explicó Arturo, su voz manteniendo un tono de obrero, pero con una autoridad sutil que Elena notaba y respetaba. «Necesitamos que investigue con su red de contactos, que una los puntos, que prepare el terreno para la explosión. Queremos que la verdad salga a la luz, de forma innegable». Elena levantó una ceja, sus ojos de águila fijos en Arturo, tratando de penetrar el disfraz. «¿Y cuál es su interés en esto, Arturo? ¿Por qué un hombre como usted, un obrero, se arriesgaría tanto por algo así? ¿Tiene algo que ganar? ¿Algún ajuste de cuentas personal?» Alejandro, a través de Arturo, dudó por un breve momento, ponderando la respuesta. La verdad completa aún no podía ser revelada. «Vi a gente siendo perjudicada, señora Ríos. Vi el coraje de una mesera, Camila Reyes, que está arriesgando su vida por esto. Vi la vida de un niño, Mateo, que está siendo utilizada como moneda de cambio. Y creo, firmemente, que la gente tiene el derecho fundamental de saber lo que está comiendo. Algunos de nosotros todavía creemos en la justicia, señora Ríos, aunque no tengamos millones en nuestras cuentas, aunque no tengamos nada que ganar, excepto nuestra propia conciencia». Elena lo evaluó intensamente. La respuesta y la postura de Arturo la convencieron. Sintió la honestidad detrás de aquel hombre simple. «Entendido. Voy a investigar. Pero si esto es una farsa, un truco, o si soy expuesta sin la prueba final que derribe a Rafael Ortega, usted será el primero en ir a la cárcel conmigo. Y no trabajo gratis. Quiero acceso total a todo lo que encuentren. Y sobre todo, quiero la verdad, desnuda y cruda». Diego intervino, su voz seria. «La tendrá. Se lo garantizamos». La investigación de Elena Ríos comenzó a entrelazarse con la de Diego, creando una compleja red de información. Ella, con sus contactos en la prensa, en el submundo de la información y en las agencias gubernamentales, comenzó a investigar a Rafael Ortega en todos los frentes. Descubrió gastos exorbitantes en propiedades de lujo no declaradas, inversiones en empresas offshore oscuras en el Caribe y una red de influencia que se extendía mucho más allá de Villaseñor Global. Tenía deudas de juego secretas, un vicio que explicaría la necesidad desesperada de ganancias ilícitas y rápidas. La línea de Delicias del Valle, sabor cítrico, con el agente Delta, era la mina de oro. El plan era simple, pero audaz y lleno de riesgos. Reunir pruebas irrefutables y suficientes para exponer a Rafael durante el próximo gran evento corporativo de Villaseñor Global, el lanzamiento de la línea Elite Sabor, una cena de gala con la presencia de accionistas clave, inversionistas multimillonarios, autoridades gubernamentales y los medios internacionales. Era la oportunidad perfecta para que la verdad saliera a la luz de forma innegable, sin que Rafael pudiera esconderse. Pero la presión era inmensa. Rafael Ortega era astuto, un depredador que no se dejaría acorralar fácilmente. Ya estaba sintiendo que el cerco se cerraba, que el aire se enrarecía a su alrededor. La conspiración no permaneció pasiva. A cada paso que Alejandro y su equipo daban, Rafael Ortega reaccionaba con una ferocidad e inteligencia que confirmaban su peligrosidad. Primero, la seguridad en la fundación fue reforzada con nuevos rostros, hombres corpulentos y de semblante impasible que observaban de cerca a Camila y a Arturo, sus miradas vacías y amenazantes. Ramos, el gerente, parecía más nervioso, pero también más agresivo y obediente a las nuevas órdenes. Le dio a Camila tareas imposibles, intentó forzarla a doblar turnos exhaustivos, esperando que se rindiera o cometiera un error que pudiera usarse en su contra. El acoso psicológico era constante. «Nos están poniendo a prueba», le susurró Alejandro a Diego en otro encuentro secreto, esta vez en un parque aislado. «Están tratando de forzarnos a actuar o a rebelarnos. Están buscando la fuente de la filtración». Diego lo confirmó, con el rostro pálido por la tensión. «Mi equipo detectó intentos de intrusión en algunos de nuestros servidores externos e internos. Nada se ha comprometido, afortunadamente, pero saben que alguien está buscando. Y Elena está recibiendo amenazas anónimas por correo electrónico y teléfono. Mensajes codificados, pero con un subtexto muy claro. Detente o las consecuencias serán graves».
La red de Ortega es más vasta de lo que imaginábamos. Tiene ojos y oídos en todas partes. El plazo del lanzamiento de Elite Sabor se acercaba rápidamente, añadiendo una capa de urgencia a cada descubrimiento. La fábrica de Santa Clara, mencionada en la nota de Camila, se convirtió en el foco principal. Alejandro, todavía como Arturo, planeaba una infiltración nocturna personalmente. Un riesgo inmenso. Usaría sus conocimientos íntimos sobre los sistemas de seguridad de la empresa que él mismo había instalado, combinados con las habilidades de Diego para desviar rutas y la astucia de Elena para despistar cualquier persecución. El plan era obtener muestras directas del agente Delta y de las líneas de producción de Delicias del Valle, sabor cítrico. El equipo de Diego, trabajando bajo la apariencia de auditores de rutina en otras unidades de Villaseñor Global, para desviar la atención, logró recolectar muestras sospechosas de algunos lotes de Delicias del Valle que ya estaban en el mercado. Las pruebas preliminares en un laboratorio independiente y ultrasecreto, operado por un antiguo contacto militar de Alejandro, confirmaron lo peor: la presencia de un componente químico industrial, identificado como un tipo de organo fosforado, en dosis pequeñas pero acumulativas. Este compuesto era capaz de causar daños graves al sistema nervioso y al hígado a largo plazo, indetectable en pruebas superficiales de rutina. Un veneno lento, casi perfecto. La intención era clara: ahorrar costos con ingredientes más baratos y tóxicos, sin levantar sospechas inmediatas, garantizando ganancias masivas para Ortega. Los resultados eran impactantes. La prueba estaba ahí, en blanco y negro. Mientras tanto, Alejandro realizó la infiltración en la fábrica de Santa Clara, usando un uniforme de mantenimiento y desactivando sistemas de seguridad con códigos que él mismo había creado años atrás. Se movió como una sombra por los pasillos silenciosos. Llegó al sector de control de calidad, donde trabajaba el Dr. Flores. Encontró registros digitales de envíos del agente Delta, enmascarados como aditivos naturales, y correos electrónicos encriptados que confirmaban los pagos de Ortega a Flores. La prueba definitiva de la complicidad del Dr. Flores y la firma de Rafael Ortega en órdenes de compra dudosas. Alejandro fotografió todo con un celular ultra seguro, su corazón latiendo a un ritmo frenético. Cada clic una victoria amarga. Pero Rafael Ortega no era de los que se rinden. Era un depredador, un jugador de ajedrez corporativo que siempre planeaba varios pasos por delante. Sabía que alguien estaba investigando, y cuando sentía el peligro acercarse demasiado, atacaba con brutalidad. La revelación de que Rafael Ortega era el cerebro detrás de todo el esquema, obtenida a través de los registros financieros y los contactos de Elena, solidificó la nueva misión de Alejandro. Ya no podía darse el lujo de ser Arturo. La línea entre el disfraz y su verdadera identidad se había vuelto demasiado delgada. Pero antes de que pudiera actuar, antes de que pudiera siquiera trazar el plan final para la gala Elite Sabor, Rafael hizo su movimiento más cruel. Alejandro, todavía en su disfraz de Arturo, estaba observando a Camila desde fuera de la fundación. Tarde en la noche, después de su turno, una preocupación angustiante carcomiéndolo por las crecientes amenazas. La noche era fría y oscura, con pocas personas en las calles. La vio despedirse del señor Ramos, quien la miraba con una sonrisa triunfante y siniestra. Un agudo presentimiento de que algo andaba mal. Camila caminaba por la calle mal iluminada hacia la parada de autobús, el cansancio evidente en sus hombros encorvados, la dignidad inquebrantable incluso en su agotamiento. De repente, un auto negro sin identificación, con los vidrios polarizados, se detuvo bruscamente a su lado. La puerta trasera se abrió con un chirrido. Dos hombres corpulentos, con los rostros cubiertos por pasamontañas, saltaron con una velocidad impactante, agarraron a Camila por los brazos y la arrastraron dentro del vehículo antes de que pudiera siquiera gritar. Un sonido ahogado, un breve atisbo de sus ojos desorbitados, y desapareció en la oscuridad del interior del auto. Todo sucedió en segundos, con una brutalidad fría y escalofriante. Alejandro, paralizado por un momento por el horror indescriptible, vio el auto acelerar bruscamente y desaparecer en la oscuridad de la noche, sus luces traseras rojas desvaneciéndose en la distancia. Había fallado en protegerla. Su ira se transformó en desesperación y un pánico abrumador que lo hizo tambalearse. La culpa lo golpeó de nuevo, más fuerte que nunca. Sabía que Rafael Ortega había actuado. Camila había sido silenciada. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué tan violentamente? El celular de Arturo sonó. Era Diego. El nombre brillaba en la pantalla, una luz roja de alerta en la oscuridad. Alejandro, necesito que vuelvas inmediatamente al penthouse, al búnker. Tenemos un problema.
grande. La voz de Diego era grave, casi quebrada, una nota de desesperación que Alejandro nunca había escuchado de su mano derecha. «¡Secuestraron a Camila, Diego! ¡Lo vi!», gritó Alejandro, el disfraz completamente olvidado, la voz ronca y llena de angustia. No pude protegerla. Y a Mateo también». La voz de Diego era un susurro doloroso. «Uno de mis informantes en el hospital acaba de llamarme. Se llevaron al niño de su cama. Rafael Ortega dejó un recado. Él sabe de ti, sabe de Arturo, sabe que lo sabes todo, y sabe que eres Alejandro Villaseñor». El suelo se derrumbó bajo los pies de Alejandro. La gravedad total de la situación lo aplastó. Rafael lo sabía. El juego había terminado. Ya no había espacio para disfraces, para subterfugios. Su peor pesadilla se había hecho realidad. Sus dos claves para desentrañar la verdad, la valiente mesera y su hermano inocente, estaban en manos del enemigo, y su identidad, su mayor protección, había sido expuesta. Había fallado en todos los niveles. Y ahora, la vida de Camila y de Mateo dependía de su acción inmediata y sin vacilaciones, sin más subterfugios. La hora de que Alejandro Villaseñor se rebelara con toda su furia y confrontara el mal en su propio imperio, había llegado. La frialdad calculadora del millonario regresó, pero ahora alimentada por un fuego que no era codicia, sino venganza, un profundo deseo de justicia y una necesidad abrumadora de salvar a los inocentes. Sabía lo que tenía que hacer. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, y no se permitiría perder. No de nuevo. Arrancaría a Rafael Ortega de su trono, costara lo que costara, y Villaseñor Global sería purificada, costara lo que costara. El silencio del búnker era pesado, opresivo, roto solo por la respiración agitada de Alejandro Villaseñor. Las palabras de Diego, «Él sabe de ti, sabe que eres Alejandro Villaseñor», resonaban en su mente como un tambor de guerra. El disfraz de Arturo estaba deshecho, desgarrado por la violencia del secuestro. La ira helada que lo dominaba contrastaba con la imagen del millonario impecable, que ahora se veía de rodillas, no por derrota, sino por un fuego abrasador de culpa y determinación. Camila y Mateo, sus peones inocentes en un juego que él había iniciado por cinismo, ahora eran víctimas de una crueldad que no podía perdonar. Se llevó a Mateo del hospital. La voz de Alejandro era un susurro ronco, un rugido contenido. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Diego, de pie frente a Alejandro, estaba visiblemente afectado. «Tiene contactos en todas partes, Alejandro. Es el director de operaciones. Tiene acceso a nuestros guardias de seguridad, a nuestros hospitales afiliados. Probablemente usó un pretexto de transferencia a una unidad de cuidados intensivos, o algo así. Nos subestimó. Creyó que podíamos ser chantajeados, que protegerías tu reputación. Pero no sabe con quién está tratando ahora». Alejandro levantó la cabeza, sus ojos de águila fijos en Diego. El rostro, antes marcado por el pánico, se endureció en una máscara de acero. Ya no había tiempo para lamentos o dudas. Cometió el error más grande de su vida. No solo tocó mi imperio, tocó vidas, y por mi juego de honestidad, puso en riesgo la vida de una mesera inocente y de su hermano enfermo. Esto se acaba ahora. El millonario entonces, con una voz fría y calculadora que Diego conocía bien, pero con una intensidad renovada, comenzó a trazar el plan. No había margen para errores. Cada movimiento tendría que ser preciso. El búnker subterráneo de Alejandro, un laberinto de tecnología de punta y aislamiento total, se transformó en una célula de operaciones de guerra. Mapas de las instalaciones de Villaseñor Global, diagramas de seguridad, fotos de Rafael Ortega y sus asociados, e incluso un retrato sonriente de Mateo, llenaban las pantallas. Alejandro había abandonado por completo el disfraz de Arturo, vistiendo ahora un traje oscuro hecho a medida, su postura transmitiendo una autoridad incuestionable, pero sus ojos revelando una intensidad fría y vengativa. Convocó una reunión secreta con Diego y Elena Ríos. Elena llegó con el rostro pálido, pero los ojos chispeantes de ira. El secuestro de Camila y Mateo la había afectado profundamente, convirtiendo la historia en algo personal. Rafael Ortega llamó a El Observador de forma anónima. Comenzó Elena, su voz tensa. Alertó sobre un posible escándalo que involucra a un empresario desequilibrado que estaría tratando de sabotear a Villaseñor Global por intereses personales, citando tus auditorías y mi propia investigación como pruebas de un ataque a la empresa. Está tratando de voltear el juego en nuestra contra, antes de que podamos exponerlo. Eso solo demuestra lo desesperado que está, respondió Alejandro, su voz tranquila, pero con un filo cortante. Y lo peligroso que se ha vuelto. Está tratando de crear una cortina de humo,
pero no vamos a caer en su trampa. Alejandro entonces desplegó un plan audaz, meticuloso y arriesgado. Mañana por la noche es el lanzamiento de la línea Elite Sabor en el Hotel Monterreal. Todos nuestros accionistas, los inversionistas más importantes, autoridades y los medios internacionales estarán allí. Es el escenario perfecto. Diego intervino. Pero Alejandro, Ortega tiene la seguridad reforzada por toda la ciudad. Y tiene a Camila y a Mateo. Puede usarlos como moneda de cambio, o peor, eliminarlos si nos exponemos sin antes rescatarlos. No espera que ataque, espera que negocie, explicó Alejandro, su voz manteniendo un tono gélido. Y eso es exactamente lo que no tendrá. Nuestro plan es en dos frentes. Diego, ¿tu equipo rastreó los celulares? Diego asintió, señalando un mapa digital en la pantalla. Sí, activamos un protocolo de rastreo de emergencia tan pronto como supimos del secuestro. Los celulares de Camila y Mateo se encendieron y apagaron en varios puntos de la ciudad, probablemente para despistar. Pero la última señal, más prolongada, vino de una propiedad remota en las afueras de Toluca. Es una de las propiedades de recreo de Rafael, una hacienda antigua y aislada. Los equipos de seguridad de Rafael están allí. Es una trampa, Alejandro, advirtió Elena. Sabe que vamos a intentar rescatarlos. Exactamente. Y por eso vamos a hacerlo de forma no convencional. Diego, quiero que coordines un equipo de rescate discreto, los mejores que podamos contratar, exmilitares, exagentes. No atacarán la hacienda de frente, crearán una distracción masiva en otra parte de la propiedad, una explosión controlada, un incendio, algo que obligue a la seguridad a desplazarse. ¿Y entonces?, preguntó Diego, tenso. Mientras la seguridad esté distraída, un pequeño equipo entra y rescata a Camila y a Mateo, sin enfrentamientos directos, sin muertes. Los quiero vivos y a salvo. El enfoque es el rescate, no el combate. ¿Pero y la gala?, cuestionó Elena. ¿Cómo vas a exponer a Ortega si estás en Toluca? Yo no estaré en Toluca. Estaré en el escenario del Hotel Monterreal, exponiendo a Rafael Ortega ante el mundo, declaró Alejandro, sus ojos chispeando. Tú y yo, Elena. Nosotros seremos el frente. Diego, después de organizar el rescate, te unirás a nosotros en la gala con todas las pruebas. El plan de Alejandro era arriesgado, casi suicida. Estaba dividiendo sus fuerzas, apostándolo todo a una ejecución perfecta. Sabía que Rafael, con Camila y Mateo en su poder, esperaría negociar, no un ataque directo y simultáneo. Esa sería su ventaja. En los siguientes minutos, Alejandro delineó los detalles del enfrentamiento en la gala. Tenía acceso al sistema de proyección del salón principal. Diego había compilado todos los datos, los informes adulterados de Santa Clara, las muestras contaminadas del agente Delta, los correos encriptados entre Rafael y el Dr. Flores, los movimientos financieros offshore. Todo sería exhibido en pantallas gigantes, en tiempo real. Elena prepararía a su equipo de periodistas, listo para transmitir la historia en vivo. Elena, necesito que tengas un artículo listo para ser publicado en el momento exacto en que las pruebas salgan al aire, con todos los detalles, y necesito que grabes todo en la gala. Cada palabra de Rafael, cada reacción, instruyó Alejandro. ¿Y si intenta silenciarme en el escenario?, preguntó Elena, su voz temblando ligeramente. No tendrá tiempo, y estará demasiado ocupado tratando de salvar su propio pellejo. Yo me aseguraré de eso. El mundo entero estará observando. El plan era audaz, arriesgado, pero tenía el sello de la genialidad calculadora de Alejandro. La adrenalina pulsaba. No se trataba solo de recuperar su imperio o limpiar su nombre. Se trataba de justicia. Se trataba de Camila y Mateo. La atmósfera en el salón de eventos del Hotel Monterreal era de opulencia y glamour. Un espectáculo de luces doradas, candelabros de cristal y la fragancia de orquídeas exóticas. Meseros impecablemente vestidos circulaban con bandejas de canapés y champán carísimos. La alta sociedad mexicana e inversionistas internacionales se mezclaban en un animado murmullo, anticipando el lanzamiento de Elite Sabor, la nueva línea de productos gourmet de Villaseñor Global. Rafael Ortega, en un traje hecho a medida de color grafito, sonreía y saludaba a los invitados con la desenvoltura de un anfitrión perfecto. Sus ojos, sin embargo, estaban inquietos, recorriendo el salón. Sabía que Alejandro estaba en algún lugar, pero creía tenerlo acorralado con el secuestro de Camila y Mateo. Poco antes del discurso principal, la iluminación del salón disminuyó y los reflectores se dirigieron al escenario. Rafael Ortega subió, irradiando confianza, listo para anunciar la nueva línea.
Tomó el micrófono, su sonrisa cautivadora parpadeando hacia la audiencia. Buenas noches, queridos amigos, socios, inversionistas. Es con inmenso orgullo que les presento la culminación de años de trabajo. De repente, la voz de Rafael fue interrumpida. Las pantallas gigantes de LED que debían mostrar los videos promocionales de Elite Sabor parpadearon y una imagen estática surgió. La fachada de la fundación. La multitud cuchicheó, confundida. Rafael se detuvo, la sonrisa congelada, la confusión instalándose en su rostro. Discúlpenos, parece que tuvimos un pequeño problema técnico. En ese momento, una figura emergió de las sombras del backstage, subiendo al escenario con una determinación fría que silenció a la multitud. Era Alejandro Villaseñor. No Arturo, el obrero, sino el millonario en toda su imponencia, vistiendo un traje que rivalizaba con el de Rafael, pero con una mirada que prometía destrucción. Rafael palideció, la sangre drenándose de su rostro. «Alejandro, ¿qué haces aquí? Pensaste mal, Rafael». La voz de Alejandro, amplificada por los altavoces, resonó por todo el salón, cortando el discurso de Rafael como un bisturí. «Estoy aquí para mostrarles la élite de la verdad detrás de Villaseñor Global», señaló las pantallas. Las imágenes cambiaron. Fotos del Dr. Flores, correos encriptados que detallaban los pagos y las órdenes de adulteración, registros de compras del agente Delta, con la firma de Rafael Ortega, hojas de cálculo de ganancias ilícitas, informes de laboratorio que mostraban la contaminación en productos de la línea Delicias del Valle. La multitud comenzó a murmurar, el pánico reemplazando la confusión. «Esto es una calumnia», gritó Rafael, tratando de arrebatarle el micrófono a Alejandro. «Está loco. Esto es un ataque a nuestra empresa. Está tratando de derribarme». Alejandro lo ignoró, su voz firme e inquebrantable. «Para los que dudan, para los que no quieren creer, tengo una testigo, una verdadera heroína». En ese instante, las puertas del salón se abrieron. Diego Salvatierra entró, escoltando a Camila Reyes. Estaba pálida y visiblemente herida. Un corte en la frente, moretones en las muñecas, pero sus ojos ardían con una determinación que no cedía. La mirada de cada invitado, de cada periodista, se volvió hacia la mesera que caminaba con la dignidad de una reina. Rafael la vio y se tambaleó hacia atrás, horrorizado. «No, esto es imposible». Camila subió al escenario, sus pasos firmes. Alejandro la ayudó a llegar al centro, ofreciéndole el micrófono. Miró a la multitud, a Rafael y a Alejandro, sus ojos llenos de un coraje silencioso. «Mi nombre es Camila Reyes, soy mesera en la fundación, uno de los pequeños proveedores de Villaseñor Global. Fui secuestrada por orden de Rafael Ortega. Mi hermano, Mateo, un niño inocente y enfermo, también fue llevado. Y lo confirmo. Vi las órdenes, escuché las amenazas, fui chantajeada para no hablar. Pero el veneno está en nuestra marca. En la línea Delicias del Valle. Rafael Ortega es un criminal». Las palabras de Camila resonaron en el salón. Los flashes de las cámaras explotaron. Los periodistas se lanzaron hacia adelante, grabando cada palabra. Rafael Ortega, viendo su mundo desmoronarse, intentó escapar, corriendo hacia el backstage. Pero Alejandro había anticipado su movimiento. Guardias de seguridad leales a Alejandro, discretamente posicionados, lo acorralaron antes de que pudiera salir. La escena era de un caos controlado. La noticia se extendió como la pólvora. El millonario Alejandro Villaseñor, desenmascarando a su propio director de operaciones en una gala de lujo, con el valiente testimonio de una mesera recién rescatada. La lucha de Rafael en el backstage fue breve e inútil. Fue arrastrado de vuelta al escenario, esposado, su rostro contorsionado de odio y desesperación. Intentó culpar a Alejandro, gritando acusaciones de sabotaje y locura. «Él está detrás de todo. Él es el verdadero monstruo. Yo estaba tratando de evitar que destruyera la empresa», aullaba Rafael, la voz distorsionada por el micrófono, pero sin la convicción de antes. Alejandro, con una calma aterradora, le extendió la mano a Diego. «No, Rafael, te estabas enriqueciendo con la vida de los demás, y tengo las pruebas definitivas». Diego, que había regresado al escenario, le entregó a Alejandro una tableta. En ella, una grabación de audio de una conversación entre Rafael y el Dr. Flores, detallando los planes, la logística y los pagos por el agente Delta. La voz de Rafael era inconfundible, fría y calculadora. La grabación se reprodujo en el salón, silenciando los últimos intentos desesperados de Rafael por distorsionar la verdad.
El sonido de la voz de Rafael discutiendo ganancias exorbitantes sobre el agente Delta en productos infantiles fue el golpe final. La policía, ya alertada por Diego y Elena, irrumpió en el salón y se llevó a Rafael Ortega bajo custodia, en medio de los frenéticos flashes de la prensa y el clamor de la multitud. El doctor Flores y el señor Ramos fueron arrestados en sus respectivas localidades, sus nombres y crímenes expuestos al mundo. Villaseñor Global estaba en crisis, pero la verdad había salido a la luz de forma innegable e implacable. La primera acción de Alejandro después del clímax fue garantizar la seguridad y el bienestar de Camila y Mateo. Mateo, rescatado de la hacienda de Rafael por un equipo que había actuado con la precisión de un reloj suizo y sin bajas, fue llevado inmediatamente al mejor hospital pediátrico de la Ciudad de México, bajo la supervisión de Alejandro. Se contrataron médicos de renombre para garantizar el tratamiento más avanzado para el síndrome de Morquio, con todos los costos cubiertos por Villaseñor Global. Camila, por su parte, fue atendida por un equipo médico y psicológico. Alejandro la visitó personalmente en el hospital. Se estaba recuperando, el corte en la frente vendado, los ojos cansados pero firmes, con un brillo de gratitud. Alejandro, comenzó ella, la voz aún débil. ¿Usted es Alejandro Villaseñor? No tenía idea. El millonario asintió, su rostro serio, pero con una suavidad que Camila nunca imaginó ver en él. Sí, Camila, lo soy, y te debo mi gratitud, mi honor, y mis más profundas disculpas. Te puse en peligro por mi propio ego y cinismo. Usted me salvó, y salvó a Mateo. Nos dio una oportunidad. Ella lo miró a los ojos, el coraje que lo había impresionado desde el principio ahora templado con confianza. Yo no sabía quién eras, Arturo, pero sabía que me escucharías. Alejandro sonrió levemente, una sonrisa rara y genuina, que llegaba a sus ojos. Tu coraje salvó mucho más que mi imperio, Camila. Me salvó a mí mismo, y me mostró lo que realmente importa. Le ofreció a Camila un puesto destacado en Villaseñor Global, no por caridad, sino por mérito indiscutible. Ya no eres una mesera, Camila, eres una heroína. Quiero que trabajes conmigo, en un nuevo departamento de ética y transparencia que voy a crear. Tu voz es importante, tu integridad es invaluable. Tú moldearás el futuro de esta empresa. Camila, emocionada, aceptó. Trabajaría incansablemente para garantizar que nunca más otro Mateo fuera utilizado, que nunca más otro producto fuera adulterado. Su viaje de invisible a voz de los vulnerables se completaba, un testimonio del poder del individuo común. En los meses que siguieron, Alejandro Villaseñor se dedicó a la reconstrucción y purificación de Villaseñor Global. El escándalo del envenenamiento fue devastador para las acciones y la reputación de la empresa, pero la forma en que Alejandro lo expuso, asumiendo total responsabilidad y garantizando la justicia, comenzó a restaurar la confianza pública. Abandonó el cinismo que lo definía, comprendiendo que la integridad no se compra, se cultiva con trabajo arduo y vigilancia constante. Su nuevo propósito no era solo el lucro, sino la responsabilidad social en su forma más pura. Invirtió fuertemente en sistemas de control de calidad más rigurosos que jamás existieron, en tecnologías de trazabilidad de punta que permitían a los consumidores verificar el origen de cada ingrediente, y creó un fondo de compensación millonario para las víctimas de los productos adulterados. El Departamento de Ética y Transparencia, liderado por Camila Reyes, se convirtió en el corazón moral de la empresa, garantizando que todas las denuncias fueran escuchadas e investigadas con seriedad. Alejandro, el millonario antes distante y aislado, ahora era un líder humano y ético, accesible e inspirador. Hizo apariciones públicas regulares. Habló abiertamente sobre la importancia de la integridad y la vigilancia constante, transformando la crisis en una oportunidad de renacimiento. Su soledad fue reemplazada por un propósito genuino y conexiones reales, especialmente con Camila y Mateo, a quienes visitaba regularmente, convirtiéndose en una figura casi paternal en la vida del niño. Villaseñor Global, aunque sacudida en sus cimientos, emergió más fuerte, más transparente y más respetada. Un faro de responsabilidad corporativa en un mundo a menudo sombrío. Un año después, el sol poniente pintaba el cielo de tonos anaranjados y morados sobre el Centro de Artes y Cultura de Oaxaca, donde Villaseñor Global patrocinaba un evento de caridad para niños con enfermedades raras. La atmósfera era vibrante, llena de risas y esperanza. Alejandro Villaseñor estaba en el escenario, no para un lanzamiento de productos, sino para hablar sobre la importancia de apoyar la investigación y el tratamiento médico. Sus ojos, antes fríos y calculadores,
ahora brillaban con una gentileza y una sabiduría recién adquiridas. Miró a la audiencia y especialmente a Camila y Mateo. Mateo, ahora más fuerte, con una sonrisa amplia y contagiosa en el rostro, jugaba con otros niños. La medicación y el tratamiento habían mejorado drásticamente su calidad de vida. Camila estaba a su lado, radiante, su voz ahora una fuerza en el nuevo Consejo de Ética de la empresa, inspirando cambios significativos y duraderos. Alejandro tomó el micrófono, su voz resonando con una nueva convicción y calidez. Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que la riqueza era el poder, el estatus, el lujo que podía acumular. Creía que el valor de un hombre se medía por su fortuna, por su imperio. Estaba equivocado, profundamente equivocado. Hizo una pausa, mirando directamente a Camila, un gesto de profunda reverencia. Aprendí de una valiente mesera, que lo arriesgó todo, que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que protegemos, no en lo que acumulamos en cajas fuertes y cuentas, sino en lo que construimos para el bien común, no en la ganancia efímera, sino en la integridad que resiste la prueba del tiempo y de las tentaciones. El verdadero lujo no es tener un auto blindado, un penthouse de lujo o los productos más caros. El verdadero lujo es la salud de un niño, es la dignidad de un trabajador, es la confianza de que el alimento en tu mesa es seguro y honesto, es la paz mental de saber que tu conciencia está limpia y que tus acciones tienen un propósito mayor. Sonrió, una sonrisa cálida y verdadera, que llegaba a cada rincón del salón. Villaseñor Global, con la ayuda de muchas personas valientes como Camila, está siendo reconstruida sobre estos nuevos pilares. Un imperio no está hecho de ladrillos y oro, sino de personas y principios. La última imagen muestra a Camila y Mateo, ahora saludables y felices, participando activamente en el evento de caridad. Camila, con un uniforme elegante, pero aún con el brillo de determinación en sus ojos, sostiene la mano de Mateo, mientras él ríe, pintando un dibujo lleno de colores vibrantes. La vida de ambos, y la del millonario Alejandro Villaseñor, había sido transformada para siempre, demostrando que, incluso en las sombras más oscuras de la corrupción, la luz de la integridad y la esperanza siempre encuentra un camino. El imperio de Alejandro, ahora purificado, servía a un propósito mayor, un legado que iba más allá del dinero, el legado de la humanidad y la justicia. Si te gustó esta historia de coraje y transformación, no te olvides de darle like, comentar qué te pareció el viaje de Alejandro y Camila y compartir con tus amigos. Suscríbete para más narrativas cautivadoras e inspiradoras